El sol de la mañana. Bueno, tenemos en la línea telefónica al doctor Clemente Terrero, es el subdirector del Hospital Infantil Robert Rick Cabral y además infectólogo. Vamos a ver, buenos días doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno doctor, ¿cuál es la situación de el paciente, el niño o la niña que está pues afectada de rabia? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Es un niño de 5 años de edad, procedente de Pedernales, que ya van 3 casos de rabia desde esa comunidad, desde esa provincia. Algo, ¿verdad?, que se sale de los parámetros epidemiológicos y de lo que ha ocurrido en la historia de la rabia en la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué se sale, doctor? ¿Por qué? Porque nunca se han visto tantos casos en una misma provincia, y menos en una provincia tan pequeña como Pedernales, porque tú sabes que Pedernales es una provincia bastante pequeña. De esos 3 casos, ya han muerto 2 personas, doctor. Sí, han muerto 2 personas. Doctor, ¿cómo puede evaluarse la gestión del caso en principio? El niño se mantiene en condiciones estables en sus parámetros vitales. No ha hecho signo de disautonomía por deterioro neurológico, es decir, no se ha deteriorado sus funciones cerebrales, que es donde está la infección, en el cerebro que está la infección. Entonces, las funciones del cerebro no se han alterado hasta ahora. Hoy entra en el 5º día de coma inducido y no ha presentado cambio en ese sentido. Sus signos vitales se mantienen bien, su equilibrio hidroelectrolítico, es decir, de líquidos y de sodio y potasio, internamente hidroelectrolítico, eso lo llamamos nosotros, y los gases también orgánicos están normal, o sea, respiratorio. Es decir, hay mucha esperanza de vida en ese niño. Sabemos que la rabia es una enfermedad letal, completamente letal. El 100% de las personas que padecen rabia fallecen. Nosotros le estamos aplicando el protocolo internacional, que es someter al paciente en coma inducido. Este paciente tiene la ventaja de que recibió 4 dosis de la vacuna, es decir, que eso pudiera trabajar a favor de él. Doctor. Y estamos esperando la evolución del cuadro clínico. Hasta Doctor, ahora todo se mantiene estable. El protocolo, el coma inducido forma parte del protocolo de Milwaukee. Sí, eso es lo que... ¿Por qué inducirle al coma para que nosotros y la gente en sentido general entienda de por qué hay que dormir al niño que es afectado de rabia? Sí, porque es que con el deterioro del cerebro, de las funciones del cerebro, comienzan entonces a haber fallas a nivel del funcionamiento de órganos vitales, como por ejemplo el corazón, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces eso se va afectando. Entonces lo que se hace es que somete a un coma para que el cerebro no tenga que esforzarse, vamos a decirlo así, trabajar tanto. Y entonces uno con máquina mantenerle esas funciones que él necesita en lo que el cerebro se pueda recuperar. Además de que son muy sensibles a la luz, entre otras cosas. Sí, doctor, merece que se le mantenga el S4. Un médico que haya visto un paciente mordido por un perro y no le haya aplicado un protocolo que desde que Trujillo creó el centro antirrábico, aquí se conoce cuál es el protocolo que hay que aplicar. Bueno, en este caso no puedo ser tan drástico, porque tú sabes que el conocimiento tiene que ver mucho con los estudios que uno haya tenido en la universidad. ¿Y usted cree que para eso hay que tener muchos estudios, para saber que si a un niño lo mordió un perro,
para aplicar el protocolo. Cuidado. No, pero yo creo que no hay que ser ni médico para saber que hay que aplicar un protocolo. No sabemos lo que le pasó. Observar el perro y vacunar el niño o al adulto. Mire, yo soy docente de varias universidades, incluso imparto infectología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y uno de los temas que me apasiona es precisamente la rabia. A mis estudiantes, cuando yo le estoy hablando de la rabia, les dramatizo y les cuento anécdotas de casos que han sucedido y le explico muy bien el protocolo que hay que seguir, pero yo no puedo decir que todo el mundo hace eso. ¿Usted puede referir uno de esos casos que usted cuenta y que ha vivido o conoce? Sí, para que la gente se ilustre, doctor, y que nos están escuchando. Bueno, el primer caso que yo diagnostiqué de rabia precisamente era pasante, y me llegó ese niño con esos síntomas y yo realmente no tenía una idea, y después de que lo examino, que analizo, me doy cuenta que es una rabia. Digo, wow, estoy frente a una rabia, y decido referir al niño a Santo Domingo, y el paciente murió en Vicente Noble, y tuve que ponerme, en esa época eran 12 vacunas. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue eso? Había que ponérsela a nivel de la espalda, a nivel espinal, y esas vacunas dolían mucho, y eran 12, había que ponerse una todos los días. ¿De qué año? Pues todos los días buscaba una enfermera nueva que me pusiera una vacuna para ver si ella tenía la mano más liviana y no me dolía tanto, pero la que buscaba ese día me dolía cada vez más. Y hasta que cuando ya llevaba 11 vacunas, dije, bueno, a mí que me dé rabia porque no aguanto más esos dolores. La verdad que no debe ser así. Doctor, no, lo que pasa en esa época hay que vacunarlo también. En esa época se pensaba eso. Todavía hasta ahora no se tiene evidencia. No ha habido ningún caso de transmisión de rabia de humano a humano. Pero usted dice... Porque es como un accidente. La rabia es una enfermedad de los animales. Canina y murciélago, los animales mamíferos, gatos, de los mamíferos, sí, exacto. No, sí, pero usted dice en esa época, ¿estamos hablando de qué año, doctor? 86, 87, por ahí. Perdóname, Nivel, ¿hacía cuántos años, doctor, que de acuerdo a su experiencia, usted como infectólogo y subdirector del Hospital Robert Rick Cabral, ¿hacía cuántos años que no se presentaban casos como este? No, que usted recuerde. Bueno, me parece que hacían como 2 años, 3, hasta el año pasado, que no se presentaban casos de rabia. Yo tengo que ver las estadísticas por año, pero se había producido una disminución importante de la rabia en el país, porque a nivel internacional la rabia canina, por lo menos en los países latinoamericanos, se ha reducido de manera significativa. Solamente quedan varios países, entre ellos estamos nosotros, está Haití, creo que, si mal no recuerdo, Bolivia, y otro país más que tiene rabia canina. Doctor. Después los otros países que tenían rabia canina han trabajado y han eliminado la rabia canina. Nosotros no hemos podido llegar hasta ahí todavía. Y junto con otros países todavía tenemos esa enfermedad. Señor Terrero, ¿qué tan efectiva es la vacuna de prevención? Lo pregunto porque parte del protocolo es que inmediatamente un animal con la enfermedad te muerde, proceder a las vacunas que ya usted ha especificado, que son 5. Eso es inmediato y es lo que se supone falló en Pedernales. Pero hay unas vacunas que son preventivas, que forman parte de por ejemplo, de la que te ponen contra el sarampión, contra la difteria, la tosferina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esa vacuna es preventiva a según o no anula la otra? Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Existe un esquema de vacunación normal en los niños para prevenir enfermedades que ocurren en los humanos. Por ejemplo, el sarampión, la difteria, la tosferina, el tétano. Esas son enfermedades que ocurren en los humanos. Entonces se ponen vacunas para prevenir esas enfermedades. Están dentro del esquema de vacunación.
Pero ¿qué sucede? La rabia no es una enfermedad de los humanos, por tanto esa vacuna no tiene que estar incluida en el programa de vacunación, ¿verdad? Ya. En el esquema de vacunación, porque es un accidente. Entonces, cuando ocurre el accidente es que se vacuna en determinadas circunstancias, según el protocolo. Existen unos pasos que hay que dar, ¿verdad? Entonces, esa vacuna no tiene que estar ahí porque ¿cuántos humanos son mordidos al año? Dice Bueno, la madre, ponte que son 5 o 6 mil, pero doctor, somos 11 millones de personas, es decir, que no es necesario poner esa vacuna de manera masiva, de manera masiva, doctor, y de forma pero pasa regular, algo. sino accidentalmente, perdón. Y el mejor tratamiento de la rabia es la vacunación, es la prevención, porque después que falla esa medida, entonces ya las posibilidades son muy mínimas. Dicen los padres del niño que está ingresado en el centro del cual usted es subdirector, que cuando lo llevaron a Pedernales, ese niño fue mordido el 19 de noviembre, y que cuando lo llevaron al centro asistencial de Pedernales, la médica le dijo, ¿él está vacunado? ¿Él tiene el esquema de vacunación? La madre le dijo que sí. De ser esto cierto, y no tengo por qué creer que los padres están mintiendo, entonces la médica está confundida y entendió que el tener el esquema al día, el esquema tradicional de sarampión, difteria, tosferina, tétanos, iba a combatir la rabia, aparentemente. Pero déjenme decirle que a propósito de eso, y una de las anécdotas que le cuento a mis estudiantes cuando le estoy hablando de esa clase es que en una ocasión, por ejemplo, un niño, y ustedes deben recordar eso, en Jaina, lo llevaron a una doctora también, era una médico. Y cuando la llevaron, la doctora lo que hizo fue que le indicó una antitetánica. Y sucede que la antitetánica no cubre contra la rabia. Y el niño sufrió una rabia y falleció. Y yo le digo a los estudiantes que ni la vacuna del tétano ni la inmunoglobulina que cubre el tétano protegen contra la rabia, que lo que protege es la vacuna antirrábica. Es decir, hay que ser específico en eso, y por eso le hablo que es un asunto de conocimiento, que probablemente esa deficiencia vengan los médicos desde la universidad. Entonces no vamos a matar todos los médicos por esa deficiencia, porque el médico, por ejemplo, no tiene la intención de hacer un daño, es todo lo contrario. Entonces, al no tener ese conocimiento, no puede tomar una buena decisión, ¿me entiendes? Es decir, que en ese sentido, yo pienso, incluso esta mañana estaba pensando que el Ministerio y el Servicio Nacional de Salud tiene que preocuparse por capacitar a los médicos sobre las principales enfermedades, en este caso, que me toca a mí, infecciosas que ocurren en el país, para cuando ellos vayan puedan hacer una buena labor. Pero si no lo hacemos, entonces el médico se deja en el aire y entonces hace lo que puede hacer con los conocimientos que tiene. Y sin embargo, el Ministerio y el Servicio Nacional de Salud deben garantizar que esos médicos, cuando vayan a ejercer sus funciones, cuando sean designados en un cargo, en una posición de servicio, a nivel nacional, doctor, tengan dominio completo de esas enfermedades. Doctor, si una universidad no ha servido para que un médico salga con un criterio tan elemental, ¿para qué sirve la universidad? No, pero déjeme decirle lo que pasa. Si una universidad no le ha servido al médico para aprender eso, ¿para qué sirve? ¿Para qué fue? Pero no está yo entiendo eso. El médico también le llega. Sí. Yo entiendo eso, pero ustedes saben que se deben ir corrigiendo debilidades en el proceso, porque la formación no es integral y completa, y sobre todo en la medicina, el médico tiene que ir aprendiendo todos los días, cada vez más, dedicarse, es un asunto continuo. Por eso yo pienso que todos, incluyendo ustedes y yo también, tenemos que hacer nuestra labor para corregir esos entuertos, porque por ejemplo, ya yo con este caso, yo fui a San Pedro de Macorís y le di una conferencia a los médicos de allá. El viernes voy para Neiva,
en enero voy para Santiago. Es decir, yo estoy haciendo mi aporte. Ustedes también están haciendo su aporte. Yo no estoy llamando a Dionis Sánchez de allá de Pedernales, y es bueno que ustedes se lo digan por esta vía, para ver si hacemos algo allá en Pedernales, que se comunique conmigo. Yo no quisiera imaginarme lo que habría ocurrido con un médico que le pase eso en China. No quiero imaginarme. Bueno, porque no, un médico que le pase, no quiero imaginarme lo que le habría pasado. Gracias. Pero vean que el asunto en China, la formación social es diferente. Sí, la formación que recibe un médico es diferente. Bueno, por eso los países, en la medida en que más dan, más exigen. ¿Me entienden? Bueno, pues muchas gracias, doctor. El doctor Clemente Terrero, infectólogo, su director del Hospital Robert Rick Cabral. Infectólogo. Son las 8:50 minutos. Es lo mismo ya. Cambio y fuera.